el análisis de la política en la Argentina últimamente, digo, y para meternos de lleno en lo que venimos discutiendo, pero hablar directamente de eso, digo, de analizar el peronismo de cara al 24 de junio, que es el día del cierre de listas, quizás el día D para el peronismo, porque más allá del resultado, el 24 de junio, donde se define cómo vamos a encarar nuestra batalla contra Cambiemos o contra nosotros mismos, incluso que lo venimos charlando mucho. Digo, en esto opinar hay un montón de opiniones, incluso digo, opiniones de gente que tiene elementos para opinar, muchas opiniones en las redes sociales, se generan un montón de ideas, pero la que prevalece, digo, es esta idea de que la unidad del peronismo se construye únicamente si hay una sola lista. Digo, como primer tópico, voy a tocar tres cuestiones, pero el primer tópico es si la unidad se construye con una sola lista o la unidad se puede construir a partir del disenso interno en función de que las contradicciones que son naturales en el movimiento sean las que terminen no solucionándose, pero las contradicciones jamás, digo, terminan solucionando, pero esas tensiones internas en el movimiento terminan teniendo una expresión en la lista que llegue a ganar las PASO, por ejemplo. Digo, y en este sentido está bueno analizar el peronismo, digo, antes de llegar a los nombres, desde la idea de que si nosotros vemos al peronismo como una estructura partidaria, o sea, lo reducimos al PJ o a la idea del Frente para la Victoria como expresión electoral, o vemos al peronismo como el movimiento nacional. Y creo que ahí en ese análisis entra un poco, para poner en contexto y después decir nombres propios, lo que nosotros creemos acerca de lo que expresa el peronismo en términos políticos. Digo, si el peronismo lo vemos como una expresión netamente partidaria, y no hablo del PJ, digo, hablo del partido clásico, como uno entiende partido, lo que nosotros podemos pensar es, bueno, el peronismo tiene que tener un conductor que tiene que ser presidente del partido, o de esa línea de partido, y el resto tienen que agarrar y acomodarse, y en la democracia interna de congresales y demás, define sus listas y era una interna. Digo, si el peronismo es eso, creo que ni Perón creía que el peronismo era eso, porque mismo Perón decía que el PJ era el vestido de la novia, y lo que era el partidismo en las discusiones con Cook, tuvo mucho acerca de movimiento partido, Perón siempre abogaba por movimiento por sobre el partido. Digo, Cook plantea el partido más en la idea leninista, pero Perón siempre decía, no, nosotros somos un movimiento y el partido es la herramienta. Y en ese sentido creo que está la discusión de partido, que no es la del PJ. Yo creo que hay una parte del kirchnerismo, y tiene por qué decirlo, porque también digo, los 12 años de gobierno de kirchnerismo, lo que a mí me tocó vivir, la única expresión de peronismo que vi en mi vida fue esa, digo, y tuvo un montón de aciertos y un montón de cuestiones para decir, pero aciertos fueron más que errores. Digo, el kirchnerismo, a partir de eso, toma gran parte del kirchnerismo y tal vez el núcleo más duro, una postura acerca de su visión del peronismo que es partidocrática. ¿En qué sentido? En la idea de que las definiciones son sin contradicción, sino que tienen que regularse por una suerte de línea interna, que es una suerte de corriente, es una suerte de corriente de opinión, que no puede tener contradicciones en lo que se dice y debe expresarse unívocamente, y eso expresa el kirchnerismo. Pero por otro lado, estamos los que creemos que el peronismo tiene en esta elección, habiendo dejado de ser gobierno, habiendo perdido como se perdió en las últimas dos elecciones, digo, 2013 nos fue bastante mal, 2015 nos fue muy mal, digo, más allá de los números, fue muy mal porque el resultado es ese que tenemos hoy en día, y la posibilidad del peronismo de reconstituirse en términos de movimiento, digo, esto lo digo así muy por arriba, como movimiento a partir de aceptar las contradicciones internas y que esas contradicciones internas sean las que le den vida al movimiento nacional en función del corpus de movimiento que sería la clase trabajadora, la clase media, todos los tipos que necesitan un proyecto político que los represente. Y en ese sentido, digo, entra la timba de nombres, y acá digo, creo que está bueno que hoy ya charlemos, porque siempre lo vimos como un poco, yo por lo menos lo vengo como esquivando, pero estamos a nada del cierre, un mes y moneda del cierre de listas, digo, y tenemos, tal vez vos planteaste algo antes, digo, acerca de Randazzo y Gladys, digo, su competencia, pero digo, en los nombres que hoy en día se están planteando en el peronismo como posibilidad de encabezar, digo, indiscutible la figura de Cristina Fernández de Kirchner, digo, yo creo que no va a jugar, pero plantearla, porque se plantea, entonces digo, Cristina Fernández de Kirchner como punto máximo de acumulación política y como la concentración del capital simbólico de los últimos 12 años, creo que indiscutible, no hay nadie que pueda negar eso, también creo yo el punto máximo de ataque para el macrismo. Digo, Cristina es un blanco enorme para que el macrismo plantee en la elección plebiscitar los últimos 12 años de gobierno desde la óptica del macrismo, que no es la óptica que nosotros tenemos, digo, que nosotros podemos plantear un montón de cosas positivas, pero el macrismo puede plantearla, por ejemplo, con lo que ahora sacan de vuelta de Bonafini a la palestra, el caso Joclender, y ponen la debido, y van a plebiscitar eso en la opinión pública y no plebiscitar la acción de gobierno.
sin discutir lo que significa que está Cristina Fernández de Kirchner. Insisto, digo, con esto de que una dirigente indiscutible, un líder con un punto de acumulación político enorme, pero también creo con una tendencia, por lo menos en los últimos meses hasta ahora, de conducir a un sector en particular, que es el sector tal vez más, con una concepción más partidizada del peronismo. Por otro lado, Daniel Scioli, digo, no digo por otro lado porque sean diferentes, digo, pero puede ser, incluso algunos lo plantean, como un delfín del kirchnerismo, cuando Daniel Scioli fue durante 10 años quizás lo más negado dentro del kirchnerismo, fuertemente negado por propios extraños. Digo, la campaña de Scioli, todos la vivimos y costó mucho para muchos compañeros hacerla y demás. Digo, pero aparece Scioli como una figura que yo creo que no expresa ni siquiera lo que es Scioli hoy en día. Digo, no es para pegarle a Daniel, digo, pero Daniel dijo, voy a ser más Scioli que nunca ahora, cuando habló en la campaña, y no sé cuándo fue Scioli y cuándo dejó de serlo. Entonces me parece que Scioli es un tipo que para mí es una incógnita, es una gran incertidumbre. Fue un excelente candidato a presidente, fue el candidato que vimos, para nosotros fue el mejor, siempre el que sea va a ser el mejor y vamos a apoyarlo. Digo, pero creo que hoy en día la figura de Scioli, todos se quejan de que Randazzo hace 2 meses que no dice nada. Scioli, digo, hace un año que Randazzo no dice nada, digo, Scioli en un año tampoco lo hemos escuchado decir mucho y tampoco lo hemos visto construir demasiado. Y creo que Scioli es una figura que depende no de él, digo, sino depende de decisiones de otros. Digo, si Cristiano juega y lo bendice o cuestiones por el estilo, y muy golpeado por una aparición mediática que poco tiene que ver con la política. Pero cuando te gana la farándula a la política, es porque creo yo que tu política genera ciertas dudas. Lo digo para todos esto, digo, para que le toque. Y el tercer lugar a Randazzo, digo, como figura y más allá de posiciones particulares, como el tipo que viene a pararse desde el lugar de yo puedo representar. Tuve 10 años en el gobierno de Cristina, fui kirchnerista, más kirchnerista que un montón, durante mucho tiempo, y ahora yo vengo a decir, se pueden hacer otras cosas y demás, y creo yo que las virtudes de Randazzo es la posibilidad de atraer, esto es un escenario de paso, atraer a paso a sectores que no estarían jamás dentro de del peronismo o del peronismo que nosotros creemos en esa disputa, si lo único que se juega es el kirchnerismo puro y duro. Si lo único que nosotros ponemos en la elección es lo bien que hicimos las cosas. Y creo que más allá de algunos pases, digo, más allá del pase de Daer, por ejemplo, que digo, uno puede tener un montón de dudas acerca de su desempeño como dirigente sindical, que es su único desempeño, digo, que uno tiene que ver, más allá de que le toca legislando. Digo, el pase de Alberto Fernández, de Solá y demás, yo creo que abre un abanico enorme que termina de destruir a Massa como candidato, si tenía alguna intención de ser candidato. Yo creo que lo mejor que puede hacer es no presentarse. Y en las pasos del peronismo, si hay paso, creo que está la posibilidad de, a partir de Randazzo, de traer al peronismo un montón de actores que estaban mirando de afuera al kirchnerismo con un montón de dudas. Digo, yo en encuestas no vi ninguna. Creo que las elecciones van a ser mejores si hay paso, estoy muy convencido de eso. Creo que si hay paso, va a haber síntesis, forzada por la democracia liberal, o como querramos decirle, pero una síntesis en la lista va a haber, y creo que eso va a hacer que nosotros tengamos un mejor desempeño. Creo que la mejor que vamos a hacer es como dijo la otra vez en una entrevista que le hizo Navarro a Pérsico, pescar afuera de la pecera, con lo propio no nos alcanza. Creo que Randazzo expresa eso, pero me parece que lo que a nosotros nos toca, digo, y para concluir, es si nosotros aceptamos al peronismo nuevamente como el movimiento nacional, más allá de los nombres y las disputas netamente electorales o de política de peluquería, parece a veces, digo, me parece que lo interesante es cuál es el límite del peronismo como movimiento en función de acumulación. Y creo que los límites del movimiento son tan difusos y amplios como los dirigentes quieran representar. Y en ese sentido me parece que es lo que, para ver al peronismo en esta elección, digo, y planteando lo que se viene, creo que las opciones que se tienen son estas en nombres, pero creo que la única opción que se tiene en función de un resultado electoral contundente es construir algo. Se perdieron las elecciones. Si vos vas a jugar con lo mismo que perdiste, me parece que no te va a ir bien. Creo que lo que les toca ahora a los dirigentes, y nos toca a los que vemos de otro lugar y demás, es reconstruir la representatividad y no caer en esta idea de la renovación desde una cuestión generacional, como se cayó en un momento. Digo, renovar, digo, que venga un pibe nuevo no significa que sea mejor.
es una mentira. Digo, Coincido. ser joven es una cuestión biológica, no significa que seas mejor o peor. Digo, yo creo que el peronismo tiene que reconstruirse y resignificarse a partir de lo que es, aceptando la experiencia de los últimos 12 años como algo central, como quizás troncal en esta nueva construcción del peronismo, pero también aceptando que los límites del movimiento se fueron achicando, tal vez hacia una idea mucho más partidocrática, en donde solo entraban los que a uno le gustaban. Y me parece que el peronismo tiene que tener esa capacidad de construcción amplia, con una idea clara de quién representa. Si el peronismo entiende que es la representación de un sector de la sociedad en particular, con su alianza de clase determinada, las cosas las hará bien. Y en ese sentido me parece que el 24 de junio, digo, es la fecha incluso más que las elecciones. ¿Desde qué lugar plantean estos nuevos sectores que quieren acompañar a un peronismo renovado las diferencias con el kirchnerismo, digo, un poco como lo relatabas vos, si esta alternativa electoral que surge con Randazzo nuclea nombres propios fundamentales y fundadores del mismo kirchnerismo, como son Alberto Fernández, Solá y demás? ¿Desde qué lugar se busca la diferenciación? Porque en definitiva es muy parecido. Es lo mismo. Yo creo que lo que hay, más que hay una diferencia, me parece que la diferencia es de formas y creo yo, insisto, en la concepción. Sí, pero de la... a ver, vamos a jugar un juego sí. que es interesante. Si es por las formas, sí. cambiemos a raza. Digo, porque Sí. eso, mal que le gusta a cualquiera, en la comparativa de formas son cancheros, son buenos, son cool, son rubios. Digo, tomando un poco lo que siempre has relatado vos. Y eso es indiscutible a esta altura, me parece. Entonces, si la incorporación de perfiles políticos para el espacio de Randazzo es a raíz de que tienen formas mejores que lo que tenía el kirchnerismo, digo, bueno, ojo si la pelea electoralista va a ser por las formas, porque Cambiemos ahí tiene una ventaja, ¿eh? Yo digo, me refiero a las formas hacia adentro del peronismo. Formas de conducción y de construcción. Pero ¿hasta qué punto llega después el mensaje honesto de decirle, trabajamos para la gente si todos están matándose por la interna nada más? Es como que el que gana la interna después, yo creo honestamente que el peronismo sabe que pierde la elección, sabe que la pierde, y por eso dice tenemos que ganar la interna. Una derrota digna sería ganar la interna, porque sabemos que perdemos a nivel provincial, digo, como una contienda fuerte, y a partir de ahí tenemos que hablar con la gente después, desde un lugar que nos permita justificar que entramos a la elección sabiendo que perdíamos. Yo digo, si el peronismo piensa, si los compañeros que ganan la lista piensan que van a perder la elección y van con esa mentalidad, lo que están pensando es en algo muy liberal, muy individual, porque después de la elección, si gana Cambiemos, lo que se viene va a ser terrible. Digo, en 2019 vamos a estar con 35 muertos en la calle y no vamos a estar hablando como ahora nosotros, seguramente. Digo, me parece que hay un sector de peronismo, yo hablé con algunos compañeros que la ven muy difícil la elección y que están pensando en instalarse acá en 2019, pero me parece, digo, que lo más genuino es los que pensar cómo nosotros de esta elección construimos la base para el 2019. Digo, Está bien, pero ¿Randazzo gana la intermedia? Yo creo que Randazzo en las PASO le va a ir muy bien, sí. Vamos a la general, ya pasamos las PASO. ¿Gana la elección para mí, o sí. pierde con Bullrich? No, para mí Randazzo gana. Para vos Randazzo gana la elección totalmente. en la provincia de Buenos Aires, como senador. Para mí gana la elección como senador en la provincia de Buenos Aires, sí, totalmente. Igual, insisto, espero que se llegue después de las PASO con una lista potente y de unidad. Randazzo solo, como no gana solo tampoco ningún candidato, Me parece que lo que vos decís, el peronismo pierde, solo pierde cualquier parte del peronismo. Si vamos a las PASO, disputamos internamente, yo creo que sí se gana. Yo insisto, creo que hoy Randazzo pierde con Gladys González, ni siquiera con Bullrich. Digo, yo creo que hoy Randazzo, si se somete a una elección frente a Bullrich, puede ser escandaloso. Y estaba resaltando los números del 2013. Y yo pienso en esta lógica, sí. Se habla mucho también de Insaurralde nuevamente como una posibilidad junto con Magario, digo, en esta idea de PASO. El peronismo, el que quede después de las PASO, porque, digo, si no también le estamos mintiendo al ciudadano, ¿no? En un punto. Si saca el 31.94 que sacó Insaurralde, que esté feliz de la vida. Sí. Digo, si saca ese 31.94, para mí el peronismo va a ser una elección de 25 puntos con suerte. Con suerte. Eso da lapidario. Yo creo que el kirchnerismo tiene un piso... El kirchnerismo, el cual, a ver, lo que hay en la otra vereda es un desprendimiento del kirchnerismo también. Sí, yo creo que el kirchnerismo como expresión electoral tiene un 32% de los votos en la provincia de Buenos Aires, como el piso histórico, históricamente la elección de 2009 fue más o menos ese número también. Esa sería la de Cristina y Scioli, digamos. Para que se entienda. Cuando vos hablas de kirchnerismo no hablas de que Randazzo fue funcionario. Sí, yo lo de Randazzo, yo lo que del kirchnerismo es si hay una expresión pura y dura sin nadie más.
Esa presión Ok, pura yo creo que tiene un 32%. bien. ¿A qué viene, digo, la idea de jugar de otro lugar? Y, por ejemplo, un candidato como Randazzo, meter a Alberto, meter a Felipe y demás, viene a esto. Con ese 32 no alcanza. No alcanza. La disputa es que nosotros a ese 32 le tenemos que agregar mínimo 10 puntos si queremos tener una elección como una elección de verdad. Porque lo que está en juego no es si siguen o no haciendo política los tipos que están haciendo ahora, o si renuevan 10 muchachos que están en la Cámara de Diputados. Porque yo creo que hay sectores que están en esa discusión. Hay gente que trabaja de diputado, vive de diputado, Sin duda. y creo que ahí está el gran problema que nosotros nos enfrentamos. Un 32%, y sí, se aseguran los 10 primeros, y ya está. Si hay una visión de eso, yo te la desconozco, pero creo que sería lo que nos puede pasar. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es pensar, incluso que en los 10 primeros no haya lo que más nos gusta a todos, capaz, pero sí haya lo que acumula votos por fuera de lo que somos. Digo, lo que somos me refiero a kirchnerismo. Yo Randazzo fue más tiempo kirchnerista que Sabatella. Sin duda. Digo, esto Bueno, ayer, pero lo escuchaba, lo leía a Sabatella hablando y decía, no, en 2009 nos dividiste los votos. bueno, pero No, a ver, ahí me das pie para consultar algo que también me parece importante. Randazzo claramente fue el traidor de la elección del 2015. Digo, este acto de irse a hacer patria al living de la casa porque él quería ser presidente, perjudicó electoralmente, eso está clarísimo. Y después, obviamente, habría gente que veía en Randazzo una posibilidad de voto y en Scioli no. Digo, eso es claro. Ahora, ¿por qué se exige en este momento la unidad que antes no se dio? Porque el capricho de Randazzo hizo que se perdiera una elección y que hoy la gente sufra por esa situación. Entonces, ¿por qué ahora juzgar que si gana Randazzo y no se lo acompaña, el peronismo es malo, es traidor o lo que fuera, si venimos en un contexto en el cual ya se hizo esto? yo creo que el tema de los caprichos, yo creo que los caprichos fueron parte de las formas que hay que desterrar de la política, por lo menos del peronismo. El capricho fue la forma de elección política de las últimas elecciones. El capricho. Digo, y lo de Randazzo, yo no creo que fue un error político, no una traición, digo, porque si fue una traición de Randazzo tenemos una bolsa de traidores y yo creo que No estaría mal. Yo creo que el peronismo ahí saca más del 31-94 que te relaté. O sea, yo no, pero creo que sí que había una lógica política en donde caprichosamente se decidía vos sí, vos no, Bueno, bien. no se permitió una paso, en donde Randazzo con Scioli podrían haber disputado tranquilamente quién era el candidato. Bueno, pero avancemos. ¿Por qué ahora, si gana Randazzo y hay sectores que no lo acompañan del kirchnerismo, por qué eso estaría mal? Porque acá se plantea que el que gana tiene que ser acompañado indefectiblemente por los sectores que pierden. Si venimos de una elección a la cual no se acompañó al candidato a presidente, se puede hacer lo mismo. O el argumento es que la gente sufre más que antes. Y bueno, si llegó a esta situación de la gente sufriendo porque no se lo acompañó antes. Sí, viste que el peronismo es como una bolsa de axiomas, como el que gana conduce y el que pierde acompaña, y todos los tomamos como propios, son verdades y demás, y después las decisiones las tomamos en función de otras cuestiones. Creo en ese sentido que está la responsabilidad histórica. Digo, nadie se imaginaba lo que iba a pasar en las elecciones pasadas, creo que nadie se lo imaginaba. Incluso algunos entonces te puedo decir que Randazzo es un irresponsable histórico por haber permitido este gobierno. Yo creo que la responsabilidad histórica fue no permitir que el peronismo disputa hacia adentro. Yo creo que Cristina fue formidable como presidente, creo el mejor cuadro de los últimos 50 años, lejos, pero también creo que la forma de conducir hacia adentro, lejos estuvo en la última etapa, lejos estuvo de tener que ver con la realidad del movimiento nacional, en donde tal vez una disputa interna, resolver en paso quién era nuestro candidato a presidente, era mejor que el baño de humildad. Sí, a ver, yo coincido con eso, pero a mí me sorprende, insisto con esto, la necesidad de despegarse que buscan los sectores que acompañan a Randazzo y el mismo Randazzo. El spot que lanza Randazzo, recordá que hicimos los DNI, recordá que hicimos los trenes, recordá que hicimos, bueno, todas las líneas de los trenes nuevos, como si él hubiera decidido todo eso. Y hay que reconocer las cabezas. Y a mí no me gustaba Cristina, pero hay que reconocer que tuvo una voluntad política de hacerlo. O Randazzo era un fenómeno de la noche a la mañana que tenía la autoridad para plantarse frente a todos los presidentes y decir lo que quería. No, entonces, a mí me genera duda eso. Y por eso yo no lo acompaño electoralmente. Yo insisto, prefiero votar a Esteban Bullrich antes que a Florencio Randazzo. Lo tuyo tiene una duda ideológica muy compleja. No, ¿por qué? Yo creo que Esteban Bullrich es un tipo que creo que es invotable para mí, por lo menos es invotable. Pero depende y lo va a votar mucha gente. Depende de cómo se analice, claro. Lo va a votar mucha gente. Yo creo que la lealtad, pensemos en una guerra. Sí. Pensemos en una guerra donde los soldados juran lealtad y donde cuando van al frente de batalla, de repente un grupo de soldados, comandado por uno, dice, no, ¿saben qué? Llegamos hasta acá, pero nos vamos. Dejan solo al otro grupo peleando. El otro grupo después es asesinado a mansalva, mueren y quedaron estos grupos que
que huyeron vivos. Para el pueblo que recibe a las personas de la guerra, los que murieron son héroes. Y los que no murieron porque abandonaron son traidores. Entonces, si esto es una responsabilidad histórica, la misma analogía, trasladémosla al cierre de lista. ¿Por qué voy a votar a alguien que traicionó a la patria como lo pudo haber hecho Randazzo al no presentarse? Sí, yo digo, no voy a usar el término traidor para ningún compañero, me parece muy duro. No, a ver, igual entiendo lo que planteás. Yo lo hago desde un lugar, obviamente, más irresponsable y exagerado, No, se entiende, pero se para entiende. que se entienda, no te ofendas, no te No, me vas a jamás. ofender. Yo no me ofendo nunca. No por te me favor. ofendas, que No, por favor, nos faltaba más. Antes del Fernet no me ofendo. Lo que iba a decir es lo siguiente. Digo, para mí en la última elección hay dos lecturas posibles. Una lectura y la que si vos la tienen un montón de personas, y particularmente, digo, en algunos núcleos, grupos de Facebook, digo, vos entras resistiendo con aguante. Durísimo. Durísimo. Yo creo que falta que agarren armas y salgan a matar gente. De hecho, me da miedo algunas expresiones violentas y demás, en donde Randazzo es el traidor máximo a la patria. Y yo lo que voy a decir, digo, desde la lectura se construyó de lo que pasó, yo creo que es válido, porque es lo que se construyó. Ahora, digo, pongamos a la lectura un montón de cuestiones, como por ejemplo, digo, cuando viene el cierre de las listas para jugar en la elección pasada, digo, había un montón, una danza de candidatos, donde había muchos que no iban a llegar. Está clarísimo. Urribarri, Tayana, digo, sabíamos que no, pero fue el juego de cada uno en función de colocarlos. Digo, Randazzo y Scioli eran los dos tipos que llegaban. Randazzo como la expresión de kirchnerismo más duro en ese momento, y Scioli que era el negado. Se decidió de arriba para abajo, sin que podamos utilizar una herramienta que nosotros mismos pusimos al modificar, a hacer esta reforma política que fueron las PASO, se decidió que fuese Scioli. Yo la decisión de Randazzo de no jugar en la elección como gobernador, yo la veo como un error político. Y Bueno, creo que se perdió en la provincia de Buenos Aires porque se perdió el país. los candidatos que estuvimos fueron Patéticos. patéticos. Bueno, pero lo que voy yo Totalmente de es, acuerdo. yo no puedo dejar de ser hincha de Boca, si lo siento, porque en mi fantasía creo que puedo ser nuevo Riquelme, y la verdad es que no me da para ser nuevo Riquelme. Entonces no puedo decir, me enojé, dejo de ser hincha de Boca. Eso es a lo que digo que me parece que es una situación extremadamente complicada. Randazzo dijo, no, yo quiero ser presidente. No, no te da para ser presidente, me ofendo y me voy. Sí, yo creo que en realidad, más que yo creo que no tenía mucha chance, y creo que él sabía que hubo unas pasos en la provincia de Buenos Aires. Me parece que lo de la provincia estaba ya barajado para que haya paso, y me parece que en la provincia no era el escenario para paso, sino era nacional. Digo, pero eso pasó en 2015, perdimos las elecciones, y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, creo yo, digo, si tenemos una lista negra de personas que no pueden estar en esta, le hacemos un favor a Macri enorme. Me parece que la acumulación que permite Randazzo, y en particular, digo, el desangrado que está viviendo el Frente Renovador, y yo lo hablé con algunos dirigentes del Frente Renovador de mi distrito y demás, los tipos lo ven como diciendo, che, se lo están yendo todo. Los tipos cooperan fuerte. Digo, Alberto Fernández es un operador político, lo sabemos todos, Néstor lo fue a buscar a Alberto como jefe de campaña, es un tipo que es muy hábil como operador político. Digo, creo que lo de Randazzo lo juzgarán los votantes, pero me parece que el votante está la visión que podemos tener del votante que del muy kirchnerista, o el tipo que hace la lectura de traiciones o no traiciones, que es una lectura válida, yo no acuerdo, pero es válida. Después está el tipo que quiere votar algo y no quiere votar a Macri. Y el tipo que quiere votar al peronismo, pero no quiere votar al kirchnerismo más puro y duro. El que quiera decir que Randazzo no fue kirchnerista, digo, es un negado de la realidad también. Digo, lo digo, más tiempo kirchnerista que Sabatella fue. Sí, está todo bien. A mí me hace ruido este deseo de despegarse tan rápidamente. Y yo, planteo una duda que es muy clara, ¿no? Él tuvo reuniones con Vidal el año pasado, sus legisladores provinciales acompañaron proyectos de Vidal, y a mí eso me genera duda también. Digo, entonces no sé hasta qué punto es válido el que Randazzo es la luz al final del túnel. Digo, a mí me permite dudar, una campaña no es barata. No, para nada. Un tipo que fue apenas ministro, no creo que tenga la capacidad económica de afrontar semejante campaña en un distrito como la provincia. Entonces digo, no vaya a ser cosa que finalmente terminemos encontrando alguna funcionalidad en la candidatura de Randazzo al proyecto de Mauricio Macri con Esteban Bullrich como candidato. Yo creo que la funcionalidad la va a dar la lectura de electorado. Y es un riesgo. Para mí el resultado, no la lectura. Yo, la lectura del electorado para ir a votar, sí, lo que dé el resultado. Pero digo, ahí podríamos decir lo mismo, por ejemplo,
la funcionalidad de haber elegido a Scioli como candidato para que sea Macri presidente. Yo tengo una... Digo, hay un montón de cuestiones. Mi duda es si la diferencia de ustedes con Scioli es personal o política. Yo con Scioli Porque yo creo que muchos te hablan desde el lugar personal y, por ejemplo, logran desde ese lugar analizar que ahora va a ser papá, que comete adulterio, bueno, adulterio no, bueno, está casado, pero que nos mintió con Rabolini, que eran rutas no UTAs lo que tenía que hacer, digo, todas esas cosas en la confusión política valen, pero porque creo que es una situación más personal. Sí, yo creo que Scioli es un gran dirigente, una gestión en la provincia de Buenos Aires, a mi entender, lo dije acá de la primera vez que vine, digo, la gestión de Scioli para mí fue una gestión bastante mala, digo, en la provincia de Buenos Aires, pero tuvo que ver también con el ahogo económico que tenía de Nación, digo, me parece que el mismo propio peronismo construyó sus fantasmas y construyó sus enemigos internos en lo que viene. Scioli fue el tipo que, digo, yo esto no lo quiero poner una persona, pero el espacio que yo en ese momento militaba, en el militar, fuimos lo que más lo apoyamos a Scioli como candidato, hicimos campaña pegando fichas hasta las 5 de la mañana, el día anterior, digo, violando la beta, espero que no me denuncie nadie. Digo, nosotros hicimos todo el esfuerzo enorme, hubo compañeros que no hicieron el esfuerzo enorme, y lo sabemos todos, por bancar a Scioli. Me parece que la diferencia no es con Scioli en particular, sino con lo que quedó de Scioli, y no por culpa nuestra, lo que quedó de Scioli después de las elecciones. Scioli fue el candidato que perdió la elección presidencial, fue Scioli. Fue la elección que el que sea candidato es Scioli. Se perdió con Macri yendo con Scioli. Y después hubo una apropiación de Scioli de parte de los sectores que más renegaban de él. Hubo una apropiación de Scioli como la figura política y demás. Y yo creo que lo que hay que hacer acá es dejar de hacer esas apropiaciones y esas construcciones medias ficcionales de quiénes son las figuras, sino pensar de cara a lo que se viene cuál es la necesidad. La necesidad y es construir nuevas mayorías. Con las mayorías que teníamos, porque ya no son mayorías, no alcanza. Construir nuevas mayorías. ¿La apuesta de Randazzo es una apuesta? Sí, es plata o mierda, y probablemente sea eso. Probablemente sea eso. Pero es una apuesta en función de una idea política. ¿La idea política cuál es? Pescar afuera de la pecera, porque lo del kirchnerismo ya está. No es renegar del kirchnerismo. Digo, Alberto Fernández puede despegarse, Solá. Nosotros no nos despegamos, sabemos lo que hicimos. Vamos a la campaña igual, ¿eh? Vamos a la campaña si no se despegan. El primer spot, Randazzo ha hecho un empujón al gobierno y se ha puesto un traje que para mí no le corresponde. Pero creo que esa percepción la vamos a poder tener a raíz de lo que pasa en la campaña. Yo creo que los mensajes ahí nos permite elaborar alguna lectura, sí, a ver desde qué lugar se para. Estoy ansioso por ver los spots, pero en serio, digo, yo soy un fanático de mirar spots porque es algo, digo, es maravilloso. Bueno, para mí el primero es bueno. Sí. No creo que alcance para ganar. Digo, y las cosas buenas que no alcanzan para ganar terminan siendo inservibles. Pero bueno, yo creo que también se abre paso a esto. Yo insisto, mi candidato natural es Scioli. Si no está Scioli y las boletas terminan siendo una elección de Stolbizer, Bullrich, Randazzo, mi voto termina siendo Esteban Bullrich porque hay que ser leal, me enseñaron en la vida. Esto es como aquellos que dejaban en el camino a Jesús. Bueno, a mí me dijeron que había que llevarlo hasta el sepulcro, así que... por eso no puedo votar a los traidores. Una analogía bastante rara que hiciste, pero bueno. No, digo, yo digo, alguien tiene que ser leal. Te lo llevé para la guerra, te lo llevo para Jesús. No, pero digo, en la guerra también, si uno lo pone en la cuestión de la guerra, también es uno de los dichos más conocidos, soldado cuyo sirve para otra batalla, digo. Lo de la guerra es una visión, y digo, y en la guerra... Y a los tibios se los vomita Dios. Sí, digo, pero, también, ¿no? pero en la guerra los soldados que van al frente, la infantería generalmente no son los que usan la cabeza, sino los que van al frente, y los primeros que mueren son los que menos sirven, incluso socialmente. Bueno, de repente... Y digo, en ese sentido me parece... Yo creo que la política y la guerra, digo, y no voy a citar a Clausewitz como todo el mundo lo hace, que es la política, la guerra y la política por otros medios, yo creo que tiene mucho que ver, hay mucho de guerra de posiciones, digo, en esta etapa política, mucho de eso, y creo que en ese sentido... Vos podés ir con un ejército tenés enfrente, ya lo ves, el ejército de amarillo lo tenés enfrente, y lo vemos, y ves sí, todo. Y el nuestro vos lo ves y no alcanza. Está bien, pero vos... Ensanchémoslo. Hablaste del pensamiento recién, del soldado, sí, que va al frente no es el que piensa, y lamento decirte que salvo algunos, que te incluyo, que piensan dentro del peronismo, el resto no piensa. Eso es claro, lo han demostrado, y la sociedad lo interpreta así. Hoy la sociedad rechaza el peronismo, no tenga duda de eso. Digo, el peronismo como tal, ¿no? Le hablas del peronismo y hay una generación que sale espantada. Sale espantada. Creo que Cambiemos está jugando fuerte bien a eso, digo, esta idea de no más populismo, digo, lo plantea Macri, creo que es el eje de la campaña, y está bueno, digo, para ellos está bueno, pero me parece que ahí está la nuestra. Nosotros construimos nuestro propio fantasma, dejamos que los fantasmas que le pusieron al peronismo fluyan, digo, nos
nuestras figuras más visibles las vamos destruyendo nosotros mismos. Yo, más allá de las apreciaciones personales sobre Scioli y Randazzo, quien sea, si nosotros le pegamos a los tipos que pueden llegar a representarnos, estamos haciéndonos mal a nosotros mismos. Digo, yo no, insisto, para mí Scioli va a ser Scioli, Gerson Randazzo, lo que sea. Creo que lo que está en juego ahora, más allá de cuestión de lealtades o a partir de análisis de elecciones y demás, creo que lo que está en juego ahora, y lo digo con total convencimiento, es la última oportunidad, y esto lo voy a decir siempre, la última oportunidad que tiene el peronismo de volver a representar a los sectores que históricamente representó. Porque lo que está enfrente es un proyecto claramente clasista, es un proyecto que viene con una idea económica totalmente determinada, es un proyecto que ya lo vivimos y que sabe lo que quiere hacer, pero tiene la capacidad de meter un discurso que atrae a sectores que no le pertenecen por intereses materiales. A nosotros esos sectores que sí nos pertenecen, lo vamos a interpelar si dejamos de construir nuestros propios demonios. Si la campaña, y la campaña de Randazzo, yo digo, no sé cómo será, pero si la campaña de otros compañeros va a ser pegarle a Randazzo en lugar de pegarle a Macri, y yo creo que le damos un gran favor a Macri. Por ahora es así. De hecho, yo puse un flyer en Facebook, digo, si alguien puede tomarse en serio Facebook... Vos ya estás haciendo campaña por Randazzo, Sí, digo, sí, es oficial. La es próxima oficial. venís con la remera de la cara de Randazzo, esa que tiene con un PNG, que es el negro. Sí, Viste que sí, les digo, nada, no, tanto no. yo remera, no, la única remera que usé fue con la cara de Evita y no, más que eso no. Te pregunto, De ¿vos hecho, te lo no, tomás a mal? no me lo tomo a mal, Yo te no, pregunto. río. Nada, yo creo que sí, nosotros estamos haciendo campaña, creemos, por lo que yo dije recién, creo que es la opción. Digo, lo que no es anular otra opción, al contrario. Si nosotros nos anulamos, estamos en el horno. Y si cambiamos ganan las elecciones, estamos no en el horno esto. Digo, yo quiero que nosotros nos sentemos a hablar en diciembre si cambiamos ganan en octubre. Y en diciembre nosotros vamos a estar acá hablando de un estallido social. Yo te lo anticipo. Gane o pierda, cambiemos. Se viene realmente el programa de gobierno. Gane o pierda la elección, a partir de octubre se empieza a descubrir eso. Te lo he dicho y lo hago público cada vez que puedo. Es esa la lógica que tienen, más allá del resultado electoral. Bueno, Digo, Caputo la última claro. semana, anteayer, que fue ayer, diciendo lo de los 21 millones nuevos en deuda que toma la Argentina. Sturzenegger elevando las tasas. Vos ves Macri yendo a buscar inversiones que son inversión extranjera directa, que no van a generar un solo puesto de trabajo, sino que nos van a transformar a nosotros en un lugar de mano de obra barata. Porque lo que se eligió para negociar es los convenios colectivos de trabajo y la flexibilización laboral, que ya está en marcha. De hecho, lo de petroleros es heavy. Párrafo aparte para Párrafo aparte, hay que analizarlo porque lo que pasó ahí va a marcar pauta y yo creo que si nos lleva puesto eso, retrocedemos no 20, sino 70 años. Pero me parece que eso es el macrismo. Para mí sí se va a ver el programa explícitamente, fuertemente. Ya están gobernando como quieren, gobiernan como quieren, hacen lo que quieren. Digo, manejan un montón de cuestiones. Pasó la del miércoles pasado, la movilización masiva y se dejó de hablar de eso a los 3 días. Yo creo que Cambiemos tiene mucha potencia y nosotros tenemos el desafío. Si nosotros, creo igualmente, y esto para cerrar, nos va a pasar bien, nos la vamos a ir bien si nosotros aceptamos el lugar que estamos. Confundirse si vos sos punto banca, te puede llegar a perder o ganar una elección. Yo creo que si nosotros aceptamos dónde estamos y que tenemos que crecer, nos va a ir bien. Yo digo, y esto lo digo, yo a Cristina es una persona que admiro muchísimo y insisto, creo que lo que hizo para los sectores populares fue maravilloso y para gran parte de la Argentina, pero yo cuando la escucho decir que perdimos porque no nos entendieron, no se entendió lo que hicimos, no perdimos perdimos por un montón de otras cosas, aceptémoslo y construyamos nuevas mayorías, que lo que se viene, digo, es duro y no creo que haya mucha chance. Me parece que no hay mucho margen de discusión cuando tenemos un gobierno que realmente hace del hambre su política. Es un saludito chiquito. Este jueves en el Consejo Deliberante de Malvinas tenemos una sesión importante por un montón de temas y más. En particular, algo que capaz parece banal, pero a nosotros nos importa mucho, que es de la declaración de interés cultural, social y deportivo de las actividades del Club Social y Deportivo Malvinas Argentinas, y nosotros le queremos meter mucha ficha a eso, porque nos parece que la cultura y la identidad de un pueblo la construyen esos lugares. Así que un saludo a los amigos, compañeros y al plantel del Deportivo Malvinas, que este año le va a ir muy bien, esperemos. Muy bien, ahí está enviado. Me asusté, digo, cuando hablamos del Consejo Liberante dije a la mierda, se viene algo heavy, pero bueno, bien, ahí el saludito. No. Después te lo cortamos y te lo mandamos para que se los haga llegar por Dale, WhatsApp. gracias. Señores, un poquito de